sobre el concepto de historia. Y se dice que hubo un autómata en tal forma construido que habría replicado a cada jugada de un ajedrecista con una contraria que le aseguraba ganar la partida. Un muñeco con atuendo turco y teniendo en la boca un narguilé se sentaba ante el tablero colocado sobre una espaciosa mesa. Con un sistema de espejos se provocaba la ilusión de que esta mesa era por todos lados transparente. Pero, en verdad, allí dentro había sentado un enano corcovado que era un maestro en el juego del ajedrez y guiaba por medio de unos hilos la mano del muñeco. Puede imaginarse un equivalente de este aparato en filosofía. Siempre debe ganar el muñeco llamado materialismo histórico, pudiendo enfrentarse sin más con cualquiera si toma a la teología a su servicio, la cual, hoy día, es pequeña y fea, y no debe dejarse ver en absoluto. 2. Una de las peculiaridades más notables propias del temple humano, dice Lao Tzu, 765, junto a tanto egoísmo en lo individual, es la general falta de envidia de todo presente respecto a su futuro. 766. Tal reflexión nos lleva a que la imagen de la felicidad que cultivamos esté teñida enteramente por el tiempo al que el decurso de nuestra existencia nos ha asignado de una vez por todas. Felicidad que pudiera despertar en nosotros envidia solo la hay en el aire que hemos respirado, con hombres con los que hubiéramos podido conversar, con mujeres que hubieran podido entregársenos. En otras palabras, en la idea de felicidad resuena inevitablemente la de redención. Y con esa idea del pasado que la historia hace suya sucede lo mismo. El pasado comporta un índice secreto por el cual se remite a la redención. No nos roza, pues, a nosotros mismos un soplo del aire que envolvió a los antecesores. ¿No existe en las voces a que prestamos oído un eco de las ahora enmudecidas? ¿No tienen las mujeres a las que cortejamos unas hermanas que ellas no han conocido ya? Si es así, hay entonces una cita secreta entre las generaciones pasadas y la nuestra. Y sin duda, entonces, hemos sido esperados en la tierra. A nosotros entonces, como a cualquier otra generación anterior, se nos habrá dotado de una débil fuerza mesiánica a la que el pasado posee un derecho. Ese derecho no cabe despacharlo a un bajo precio. El materialista histórico lo sabe. 3. El cronista que refiere los acontecimientos sin distinguir entre grandes y pequeños tiene con ello en cuenta la verdad de que nada que haya acontecido se ha de dar para la historia por perdido. Por supuesto que solo a la humanidad redimida le incumbe enteramente su pasado. Lo cual quiere decir que solo para esa humanidad redimida se ha hecho convocable su pasado en todos y cada uno de sus momentos. Y es que cada uno de sus instantes vividos se convierte en una citation a L. Ordre Duchur, 767, día que es el del juicio final justamente. 4. Procuraos primero comida y vestimenta, y se os dará por sí mismo el reino de Dios. Hegel, 1807, 768. La lucha de clases, que un historiador que esté educado en Marx tendrá siempre a la vista, es una lucha por las cosas burdas y materiales, sin las cuales no habrá las espirituales y refinadas. Pese a todo, estas últimas se encuentran presentes en la lucha de clases, mas no como la idea de un botín que gana el vencedor. En esta lucha están vivas, en tanto que confianza, o valentía, o humor, o astucia, o, en fin, como perseverancia, actuando de modo retroactivo en la lejanía del tiempo. Pondrán siempre en cuestión de nuevo una vez más toda victoria que, sea cuando sea, logren obtener los poderosos. Pues lo mismo que hay flores que vuelven su corola en dirección al sol, del mismo modo, gracias a un particular heliotropismo de índole secreta, los idos se afana por volverse hacia el sol que se alza en el cielo de la historia. De este el más discreto de todos los cambios deberá entender el materialista dialéctico. V. La verdadera imagen del pasado pasa súbitamente.
El pasado solo cabe retenerlo como imagen que relampaguea de una vez para siempre en el instante de su cognoscibilidad. La verdad no podrá escapársenos. 769, la frase, que procede de Gottfried Keller, nos señala el lugar en que el materialismo histórico viene a atravesar exactamente la imagen histórica del historicismo. Por cuanto es una imagen ya irrevocable del pasado que amenaza disiparse con todo presente que no se reconozca aludido en ella. D. Articular el pasado históricamente no significa reconocerlo, tal y como propiamente ha sido. 770. Significa apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante de un peligro. Al materialismo histórico le toca retener una imagen del pasado como la que imprevistamente se presenta al sujeto histórico en el instante mismo del peligro. Y este amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a sus propios receptores. Para una y otros él es uno y el mismo, a saber, convertirse en instrumento de la clase dominante. Así, en cada época es preciso intentar arrancar de nuevo la tradición al conformismo que siempre se halla a punto de avasallarla. El Mesías no viene solamente como el Redentor, viene como vencedor del Anticristo. El don de encender la chispa de la esperanza solo es inherente al historiógrafo que esté convencido de que ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si es que éste vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer. 7. Pensad en las tinieblas y el gran frío. En este valle que resuena de lamentos. Brecht, la ópera de 3 centavos, 771. Al historiador que quiera revivir una época, Fustel, 772, le recomienda quitarse de la cabeza enteramente todo cuanto sabe del decurso posterior de la historia, 773. No cabe definir mejor el procedimiento con que ha roto el materialismo histórico, un procedimiento de empatía. Su origen es la pereza del corazón, la asedía que desespera apoderarse de la que es la auténtica imagen histórica que relampaguea fugazmente. Entre los teólogos de la Edad Media, la asedía pasaba por fundamento originario de la tristeza. Así, Flaubert, que la había conocido, escribe lo siguiente: Peu de gens devineront convenir la fallo etre triste pour ressusciter Carsill, 774. La naturaleza de dicha tristeza se nos hace más clara si se plantea la pregunta de con quién empatiza, propiamente hablando, el historiógrafo del historicismo. La respuesta suena, indefectible, empatiza con el vencedor. Pero los cada vez poderosos son los herederos de los que siempre han vencido. La empatía con los vencedores siempre beneficia por consiguiente a los cada vez poderosos. Con lo cual, en lo que hace al materialista histórico, ya se ha dicho bastante. Quien quiera que, por tanto, hasta este día haya conseguido la victoria marcha en el cortejo triunfal en que los que hoy son poderosos pasan por encima de esos otros que hoy yacen en el suelo. Así, tal como siempre fue costumbre, el botín es arrastrado en medio del desfile del triunfo. Y lo llaman bienes culturales. Estos han de contar en el materialista histórico con un observador ya distanciado. Pues eso que de bienes culturales puede abarcar con la mirada es para él sin excepción de una procedencia en la cual no puede pensar sin horror. Su existencia la deben no ya solo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino también, a la vez, a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. No hay documento de cultura que no lo sea al tiempo de barbarie. Y como él mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión en el cual ha pasado desde el uno al otro. Por eso el materialista histórico se distancia de ella en la medida en que es posible hacerlo. Y considera como su tarea cepillar la historia a contrapelo. 8. La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es sin duda la regla. Así debemos llegar a una concepción de la historia que le corresponde enteramente. Entonces ya tendremos a la vista como nuestra tarea la instauración del estado real de excepción, con ello mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo.
No en último término consiste su suerte en que los adversarios salgan a su encuentro en nombre del progreso en cuanto norma histórica. El asombro porque las cosas que estamos viviendo, aún, sean posibles en el siglo XX no es filosófico. Y no está en el inicio de ningún tipo de conocimiento, salvo de que la idea de la historia de la que deriva es completamente insostenible. 9. Mi ala está dispuesta a dar impulso. Me volvería muy gustoso atrás. Pues si siguiese siendo tiempo vivo tendría poca fortuna. Gerard Cholem, Saludo del Angelus, 775. Hay un cuadro de Paul Klee llamado Angelus Naves, 776. En ese cuadro se representa a un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, tiene la boca abierta y además las alas desplegadas. Pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, soplando desde el paraíso, una tempestad se enreda en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad. X. Los objetos que la regla monacal asignaba para la meditación a los hermanos tenían la tarea de prevenirlos contra el mundo y todo su trajín. El curso de pensamientos que aquí vamos siguiendo ha surgido de una determinación análoga. En un instante en que los políticos en los cuales los contrarios al fascismo habían depositado su esperanza yacen derribados en el suelo y refuerzan aún más su derrota con la traición a su propia causa, lo que se propone es liberar al que en política es hijo del mundo de aquellas redes con que aquellos lo habían envuelto. La consideración parte del hecho de que la fe contumaz de estos políticos puesta en el progreso, su confianza en su gran base de masas y, en definitiva, su sujeción servil a un aparato que es incontrolable son tres aspectos de la misma cosa. Busca dar un concepto de lo costosa que a nuestro pensamiento habitual llega a ser una idea de la historia que eluda toda clase de complicidad con aquella a la cual estos políticos aún siguen aferrándose. 11. El conformismo que, desde el principio, ha encontrado acomodo en la socialdemocracia, 777, no solo afecta a su táctica política, sino también a sus ideas económicas. Y es una causa de su posterior debacle. Nada ha podido corromper tanto a los obreros alemanes como la opinión según la cual iban a nadar con la corriente. La evolución técnica pasaba para ellos por la pendiente misma de la corriente con la cual creían ir nadando. De ahí había un paso a la ilusión de que el trabajo en las fábricas, que se hallaría en la misma dirección del progreso técnico, representaba ya un logro político. La vieja moral protestante del trabajo celebraba así, en forma secularizada, su resurrección entre los obreros alemanes. Ya el programa de Gause, 778. Porta en sí las huellas de este enredo, definiendo el trabajo como fuente de toda riqueza y de toda cultura. Barruntando algo malo, Marx opuso el hecho de que el hombre que no tiene otra propiedad que su propia fuerza de trabajo, tiene que ser esclavo de los otros que en efecto se han hecho propietarios. 779. A despecho de esto, la misma confusión siguió cundiendo, y Joseph Tietgen, 780, no tarda en anunciar, el verdadero salvador del tiempo nuevo se llama trabajo. Así, en la mejora del trabajo, consiste la riqueza, que ahora puede cumplir lo que hasta hoy ningún redentor ha cumplido, 781. Este concepto marxista vulgarizado de lo que es el trabajo no se detiene durante mucho tiempo en la cuestión del efecto que ejerce su producto sobre los trabajadores como tales mientras éstos no puedan disponer de él.
Acepta solo reconocer así el progreso en el dominio de la naturaleza, no el retroceso de la sociedad. Ostenta ya los rasgos tecnocráticos que se darán más tarde en el fascismo. Entre estos se cuenta un concepto de naturaleza que se distingue de forma bien funesta del de las utopías socialistas anteriores a la Revolución del 1848. Tal como ahora se entiende, el trabajo desemboca en la explotación de la naturaleza que, con ingenua satisfacción, se opone a la explotación del proletariado. Comparadas con esta particular concepción positivista, los fantaseos que tanto han alimentado la ridiculización de un Furia demuestran un sentido sorprendentemente sano. Según él, el trabajo social bien dispuesto tendría como consecuencia que 4 lunas iluminaran la noche terrestre, que el hielo se retirase de los polos, que el mar ya no supiera a agua salada y que los animales más feroces se pusieran al servicio de los hombres. 782, lo cual ilustra un tipo de trabajo que, muy lejos de explotar a la naturaleza, se encuentra en situación de hacer que alumbren las criaturas que, como posibles, todavía dormitan en su seno. Del concepto corrompido de trabajo forma parte, como su complemento, la naturaleza, que, como Dietzgen dijo, se encuentra ahí gratis. 783. 12. Necesitamos sin duda de la historia, más. La necesitamos de forma muy distinta a la que necesita el ocioso mimado en el jardín del saber. Nietzsche, de la utilidad y la desventaja. De la historia para la vida, 784. El sujeto del conocimiento histórico es la misma clase oprimida que lucha. En Marx aparece como la última clase esclavizada, la vengadora, que lleva hasta el final la que es la obra de la liberación en nombre de generaciones de vencidos. Esta conciencia, que, por breve tiempo, una vez más cobró vigencia en Espartaco, 785, ha sido desde siempre escandalosa para la concepción socialdemócrata. En el curso de 3 largos decenios casi consiguió borrar el nombre de un hombre como Blanqui, cuyo broncíneo timbre hizo temblar al siglo precedente. Y se ha complacido en asignarle a la clase obrera el papel de mera redentora de generaciones futuras. Con ello cortó el tendón donde se apoya la mejor de las fuerzas. Ahí, en esa escuela, la clase desaprende por igual el odio y la voluntad de sacrificio. Porque ambas se nutren de la imagen fiel de los ancestros que habían sido esclavizados, y no del ideal de los liberados descendientes. 13. Nuestra causa se hace cada día más clara. Como el pueblo cada día más sabio. Joseph Dietzgen, Sozialdemokratische Philosophie, 786. La teoría socialdemócrata, y aún más su praxis, fue determinada por un concepto de progreso que no se atenía a la realidad, sino que tenía aspiración dogmática. El progreso, tal como se perfiló en las cabezas de los socialdemócratas, era, en primer lugar, progreso de la propia humanidad, y no tan solo de sus habilidades y de lo que es su conocimiento. En segundo lugar, era inconcluible, en correspondencia con la infinita perfectibilidad de la humanidad. Y, en tercer lugar, pasaba por esencialmente incontenible, recorriendo a efectos de su propia virtud un trayecto recto o en espiral. Cada uno de estos predicados es controvertible, y en cada uno de ellos podría aplicarse sin duda la crítica. Mas, si se la toma con rigor, ésta debe volver detrás de todos estos predicados y dirigirse a algo ya común a todos. La idea de un progreso del género humano a lo largo del curso de la historia no puede separarse de la idea de su prosecución todo a lo largo de un tiempo vacío y homogéneo. De este modo la crítica de la idea de tal prosecución debe constituir la base misma de la crítica de la idea general de progreso. 14. El origen es la meta. Karl Kraus, Palabras en versos y 787. La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no lo configura el tiempo homogéneo y vacío, sino el cargado por el tiempo ahora. Así,
Para Robespierre la antigua Roma era un pasado lleno de ese tiempo ahora que él hacía saltar respecto del continuo de la historia. La Revolución Francesa se entendía en tanto que una Roma retornada. Citaba a la antigua Roma exactamente como la moda cita un traje ya pasado. La moda tiene olfato para lo actual donde quiera que esto aún se mueva en lo espeso de otrora. Es el salto de tigre hasta el pasado. Pero tiene lugar en una arena donde impera la clase dominante. El mismo salto, dado bajo el cielo libre de la historia, es el salto dialéctico, como el cual concibió Marx la revolución. 15. La conciencia de hacer saltar el continuo de la historia es peculiar de las clases revolucionarias en el instante mismo de su acción. La gran revolución introdujo un nuevo calendario. El día en que comienza un calendario funciona como acelerador histórico del tiempo. Y, en el fondo, es ese mismo día el que, en la forma de los días festivos, que son los días de rememoración, retorna de siempre. Los calendarios, por tanto, no cuentan el tiempo como los relojes. Son monumentos de una conciencia histórica de la que en Europa hace 100 años parece no haber ya la menor huella. Aún en los días de la Revolución de Julio se registraría un incidente donde se hizo valer esta conciencia. Al atardecer del primer día de lucha ocurrió que, en varios sitios de París, independiente y simultáneamente, se disparó a los relojes de las torres. Un testigo ocular, que quizá le deba agradecer su adivinación a la rima, escribiría entonces: Qui le croirait, on dit que rites contre l'heure. De nouveau Josué, au pays de Chaquetour. Tiraillent sur les cadrans pour arrêter le tour, 788. 16. El materialista histórico no puede renunciar al concepto de un presente que no es transición, sino en el que el tiempo está en equilibrio e incluso ha llegado a detenerse. Porque este concepto justamente define ese presente en que él escribe historia por su cuenta. El historicismo nos plantea la imagen, eterna, del pasado, el materialista histórico nos muestra una experiencia única con este. Deja a los demás que se desgasten con la puta, érase una vez, en el burdel del historicismo. Él permanece dueño de sus fuerzas, bastante hombre para hacer saltar lo que es el continuo de la historia. 17. El historicismo culmina legítimamente en lo que es la historia universal. Desde el punto de vista de su método, la historiografía materialista se distingue más claramente de ella que de cualquier otra. La primera no tiene la menor armadura teórica. Su procedimiento es aditivo, proporciona la masa de los hechos para llenar el tiempo homogéneo y vacío. A la historiografía materialista, por su parte, le subyace un principio constructivo. Ahí, del pensamiento forman parte no solo el movimiento de los pensamientos, sino ya también su detención. Cuando el pensar se para, de repente, en una particular constelación que se halle saturada de tensiones, le produce un shock, mediante el cual él se cristaliza como mónada. El materialista histórico se acerca única y exclusivamente a un objeto histórico en cuanto se enfrenta a él como mónada. Y, en esta estructura, reconoce el signo de una detención mesiánica del acaecer, o, dicho de otro modo, de una oportunidad revolucionaria en la lucha por el pasado oprimido. Y la percibe para hacer saltar una época concreta respecto al curso homogéneo de la historia, así hace saltar una concreta vida de la época y una obra concreta respecto de la obra de una vida. El resultado de su procedimiento consiste en que en la obra queda conservada y superada la obra de una vida, en la obra de una vida una época, y en la época el decurso de la historia. Así, el fruto nutricio de lo históricamente concebido tiene al tiempo sin duda en su interior, y lo posee como la semilla, valiosa pero carente ya de gusto. 18.
Los escasos 50.000 años del Homo sapiens, escribe un biólogo moderno, representan en su relación con la historia de la vida orgánica en la Tierra algo así como 2 segundos al fin de un día de 24 horas. La historia de la humanidad civilizada llenaría, pues, en esta escala, solo un quinto del último segundo de la última hora, 789. Así, el tiempo ahora, que en cuanto modelo del mesiánico resume toda la historia de la humanidad en una gigantesca abreviatura, viene a coincidir exactamente con la figura que la historia de la humanidad compone en el universo en su conjunto. Apéndice A. El historicismo se contenta con establecer un nexo causal entre momentos diferentes de la historia. Más ningún hecho es, en cuanto causa, justamente por eso ya histórico. Se ha convertido en tal, póstumamente, con empleo de datos que pudieran hallarse separados de él por milenios. El historiador que parte de ello deja de permitir que una mera sucesión de datos corra por los dedos al igual que un rosario. Con ello, capta la constelación en que se adentró su propia época junto a una anterior que se halla determinada totalmente. Funda así un concepto de presente como el tiempo ahora, ese en el cual se han esparcido astillas del mesiánico. B. Los adivinos que antaño preguntaban al tiempo qué es lo que traía oculto en su seno no lo experimentaban para nada como homogéneo ni como vacío. El que tenga esto en cuenta quizá llegue también a comprender cómo se experimentaba el tiempo pasado en el seno de la rememoración, es decir, así precisamente. Como es bien sabido, a los judíos les estaba prohibido escrutar el futuro. La Torá y la plegaria los instruyen en cambio en la rememoración. Y esto venía a desencantarles el futuro, ese del cual son víctimas quienes recaban información de los adivinos. Pero, por eso mismo, no se les convirtió a los judíos justamente el futuro en un tiempo vacío y homogéneo. Pues así en él cada segundo constituía la pequeña puerta por la que el Mesías podía penetrar, 790.